Mediante el siguiente tutorial se te enseñará cómo gestionar las variables con Python utilizando el editor Geany. En ello aprenderás a saber la dosificación correcta de estas. Comenzaremos a interactuar con la herramienta Geany como editor que me va a ayudar con el lenguaje de programación Python. Tengo ahí la versión con la que voy a trabajar ahora. Lo primero que voy a hacer es crear un archivo nuevo. Me voy a dirigir al menú Archivo, Nuevo. Y voy a pedir que este archivo tenga una compilación con las estructuras que tiene Python. Para eso me dirijo al menú Documento, Establecer tipo de archivo, es un lenguaje script y dentro de ello voy a encontrar a Python. Voy a comenzar a interactuar. Lo primero que voy a hacer es crear varias variables y después le voy a preguntar a Python qué tipo de variable es la que estoy ingresando para poderme darme cuenta cómo Python maneja o clasifica esos ingresos. Lo primero que voy a hacer es voy a colocar un comodín, que es la que me permite asignar comentarios. Y voy a escribir la palabra asignando valores a las variables. Como ejemplo. Voy a comenzar a interactuar de frente. A le voy a poner el valor de 5. A B le voy a colocar el valor de 4.2. A C le voy a decir que se comporte como un con valores imaginarios, como son los complejos. Para eso voy a agregar el número 2 y voy a agregar la letra J. Mucho cuidado con eso, porque en matemáticas se nos ha enseñado a agregar la letra I, pero en este caso Python necesita entenderlo con la letra J. De la misma forma voy a trabajar los textos. Voy a utilizar las comillas clásicas con las que sabemos utilizar. Voy a colocar la palabra hola. Y finalmente voy a trabajar con los famosos datos lógicos. Y voy a colocar, por ejemplo, esta variable. Hasta ahí estoy haciendo esas definiciones. Pero como sé que Python está identificando esos ingresos que yo conceptualmente conozco. Vamos a ver. Voy a comenzar a utilizar la función print, que es la que me permite mostrar por pantalla, ya sean textos o los resultados de algunas variables. Entonces yo voy a colocar con una comilla simple, una forma clásica de ingresar texto, viendo los tipos de las variables. De todas maneras voy a hacer un salto de carril utilizando esa función sin ningún tipo de texto o variable y vamos a hacer la impresión de lo que tiene la variable A. Entonces A es del tipo 2 puntos y agrego una coma. Esto me permite ir concatenando respuestas textuales o respuestas a variables. En este caso yo quiero saber el tipo que tiene la variable A. Entonces voy a colocar la cláusula type y le voy a decir de qué tipo eres variable A. Si yo hago la ejecución, me dirijo al botón ejecutar, lo que me va a permitir es que le dé un nombre. Entonces yo lo voy a grabar dentro de una carpeta. Ustedes también pueden asignar. Entonces, este nombre le voy a colocar el término variables y sus usos. Acá en esta carpeta lo voy a guardar. Ya está. Y como verán, hago la ejecución donde me dice que la variable A es del tipo class int. Continúo. Hemos agregado las siguientes líneas para poder saber los tipos de las variables B, C, D y E. Si nosotros hacemos la ejecución, podemos ver de que la variable B es de tipo float o de coma flotante, la variable C es de un tipo complejo, la variable D de tipo cadena o string y la variable de tipo booleano. Entonces, la función tip me ayuda justamente a saber cómo mis variables están siendo asignadas. Esto debido a que en Python no es la necesidad de ir agregando la definición propiamente dicha, como ocurre con otros lenguajes como Java o C, en donde sí se nos da la obligación para agregar los tipos. Bien, vamos a realizar algunas operaciones con estos tipos. En este caso voy a agregar un texto donde diga asignando operaciones con las variables. Cierro la comilla. Asigno de todas maneras un salto de carril y le voy a decir, por ejemplo, voy a crear nuevas variables, que la variable f
tenga el valor de A sumado un decimal, una coma flotante. Que para la variable G pueda sumar en B lo que con el valor de 6. En este caso estoy asignándole un valor entero. Vamos a ver cómo tiene esa conversión. La variable H va a tener lo que tiene sumándole 2. Es decir, a un número complejo le vamos a sumar un número entero. Vamos a ver cómo hay esa conversión. A la variable I le vamos a asignar lo que tiene de más, entre comillas, por ejemplo, mi nombre es Max. Más aún, quiero que acá se pueda entender que yo puedo utilizar dobles comillas diferenciándole para dar énfasis a ese texto que voy a colocar. Por último, necesito imprimir lo que tiene esas variables. Entonces yo le voy a decir que f es igual, vamos a correr una coma y voy a colocar la variable, y es de tipo, coma, en este caso yo le voy a colocar type. En este caso estoy queriendo que me muestre el tipo que estoy haciendo como conversión, ¿no? Muy bien, entonces cierro esto y voy a hacer una ejecución. Entonces en efecto me está diciendo que al valor que tiene A, que en este caso es 5, ahí está, se le está sumando 2.0 como decimal. Y justamente f está teniendo esa jerarquía. Se está comportando por el tipo float, es decir, el tipo decimal. Quiere decir que si yo hago conversiones, lo que estoy disponiendo acá es que da jerarquías para agregar el tipo. Lo mismo debe pasarnos con GHI. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos una copia acá. Y le digo, por favor, en G, que me muestre también el tipo. De la forma en H y de la forma en I, ¿no? Entonces, FG, H, I. Lo mismo acá, H, I. Y lo mismo acá, H, I. Si yo hago la ejecución respectiva, muy bien, entonces acá que tengo G de la misma forma. En G, a pesar de que B es un número decimal, 4.2, y se le ha agregado el valor de 6, ¿no? Entonces me establece también la jerarquía de tipo. Y en los complejos, más o menos vemos que debió de sumarle 2, y ahí está, es 2 más 2j como número complejo. Y en el caso de que quisiera yo agregar el término mi nombre es Max, ¿no? Está agregando la palabra hola. Claro, acá debiese haber un espacio para que no haya una concatenación y no se sobreentienda, que siguen siendo de tipo string, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Hemos visto que la variable f tiene valores que han sido llamados de un entero y también se han asignado valores que tienen similitud con un entero, en este caso 2.0. Pero entonces, por la misma jerarquía de tipos, a f se le ha asignado el tipo float, es decir, el tipo decimal. ¿Cómo entonces yo hago para que se siga manteniendo como tipo entero? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a utilizar las famosas conversiones o cast de tipos. Y vamos a ver cómo se contemplan. Entonces voy a colocar acá un salto de carril. Voy a colocar un término que diga, entre comillas, simple. Le diré convirtiendo valores, ¿no? Convirtiendo tipos de variables. Listo, muy bien. De todas maneras, un salto de carril. Entonces le voy a decir f, por favor, vas a comportarte como un entero. Entonces estoy haciendo un cast de tipo entero. Y quisiera saber también qué es lo que pasa con e. Entonces le voy a decir variable j, yo quiero que me rescates el entero de e, sabiendo que e es un tipo booleano. Vamos a ver cómo tengo esta condición. Entonces voy a imprimir lo siguiente, ¿no? F es igual a lo que tiene f, muy bien. Y le voy a decir, se convirtió
a, en este caso, a entero. ¿Cómo nosotros podemos identificar eso? Entonces 2 puntos. Y le agrego una coma y le digo que ahora quiero saber el tipo de f. Esta impresión. Lo mismo quiero saber con j, ¿no? Le digo que e es igual a e, me va a devolver el valor lógico, el valor booleano. Y se convirtió a entero. ¿Pero con quién? Por lo que j es igual, y vamos a ponerle el tipo de la variable j. Entonces ya tengo esa especificación. Quiero saber qué ha pasado con f y con j. Entonces hago la ejecución. Bien, veamos. En efecto, me dice que f es igual a 7. Sí, porque ya le hizo el reemplazo y se convirtió a un entero. Lo que hubiese sido necesario es que en un principio, como lo tengo acá en la parte de arriba, f vale 7.0, y al hacerse la conversión mediante ese cast, entonces f ahora se conserva como 7, de tipo entero, ¿no? Sin decimales. ¿Qué pasa con e? En e tiene el mismo caso, tiene un valor lógico de término false y se convirtió a entero, por lo que j es de tipo entero. Entonces hemos aprendido hasta acá que nosotros podemos interactuar con los tipos cuando hacemos las operaciones, y de la misma forma podemos conservar o convertir esas funciones para no caer en esa regla jerárquica de los tipos. Entonces hasta aquí hemos visto cómo se trabajan lo que son las variables en Python.